tarde o temprano, todos los tramposos tendrán que pagar el precio de la infidelidad. Pero a veces el costo se vuelve demasiado alto. Y francamente, no le desearía tal retribución ni siquiera a mi peor enemigo. Después de soportar un insoportable parto de 18 horas, el médico me dio la noticia de que mi hijo nació con una deformidad. Me quedé sin palabras, sin energía para llorar o gritar. No quería comunicarme con nadie, ni siquiera con mi cónyuge. Todo lo que anhelaba era la soledad. Durante horas permanecí en silencio mientras reflexionaba sobre mi vida y reflexionaba sobre lo que podría haber hecho de manera diferente. Después de soportar insoportables dolores de parto, fue devastador saber que mi hija tenía una afección médica. Me culpé a mí misma por todo lo que salió mal, incapaz de comprender por qué mi esposo tuvo que sufrir el dolor de tener un hijo con un defecto de nacimiento. El golpe interrumpió mis pensamientos. El médico vino y me dijo que nuestro hijo podría sobrevivir con un trasplante de médula ósea. El médico me informó que nuestra médula ósea no coincidía con la de nuestro bebé. Aún no le habían contado esta noticia a mi esposo y decidieron comenzar preguntándome sobre la identidad del padre biológico para no lastimar a nuestro hijo. Incliné la cabeza, enmascarando mis emociones con una sonrisa, esperando que esta pudiera ser mi oportunidad de evitar a mi esposo la angustia de tener un hijo con problemas de salud. Tenía claro que necesitaba aclarar mi traición hacia él. En cuanto a mis padres biológicos, no tengo ningún recuerdo de ellos ni de ningún detalle relacionado con mi adopción. A la tierna edad de 3 años, me dieron la bienvenida al hogar de una pareja compasiva que me brindó el amor y la estabilidad que necesitaba desesperadamente. En el momento en que conocí a mi familia eterna, se formó un vínculo inquebrantable entre nosotros y supe que estábamos destinados a estar juntos. Gracias a la crianza de mis padres, me he convertido en la psicóloga más reconocida de esta ciudad. Habiendo trabajado en este hospital, mi nombre se ha hecho muy conocido entre los profesionales médicos y el personal de apoyo. Mis padres me inculcaron la importancia de retribuir a quienes me han ayudado en el camino. Como resultado, he asumido un papel activo en actividades filantrópicas, particularmente aquellas que apoyan causas relacionadas con la educación y el bienestar de los niños. Durante mi vida, dediqué parte de mi tiempo a ser voluntaria en el orfanato donde pasé mis primeros años. Proporcioné orientación y aliento a los niños que habían pasado por experiencias similares a las mías. Aunque tenía acceso a los archivos de mi familia, incluida la información sobre mis padres y otros parientes, nunca me sentí obligado a leerlos detenidamente. Mi vida estaba prosperando y estaba feliz de haber sido criada por mis padres actuales, no sentía la necesidad de explorar mi pasado y revelar sus secretos. La idea de buscar a mis padres biológicos me asustó, ya que no quería molestar a mis tutores actuales a pesar de no tener intención de causarles dolor. Parecía poco probable que mis padres biológicos realmente me amaran y cuidaran, ya que no me habrían dejado en un orfanato para niños abandonados. Con confusión en mi alma, le pedí al médico que llamara a mi esposo, con la esperanza de hablar con él a solas sobre el hecho de que lo traicioné y no le fui fiel. Tan pronto como llegó, mi esposo corrió hacia mí, ofreciéndome un abrazo y un beso en un intento de calmar mi angustia. Su amabilidad solo intensificó mis sentimientos de culpa, pero seguí adelante y me calmé lo suficiente como para pedirle que se sentara y escuchara lo que tenía que decir. Al principio, presenté a Charlie como el hombre que tiene la paternidad biológica de mi hijo. Para dar más detalles, le expliqué que él era uno de mis pacientes en un hospital donde brindaba atención médica. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, nos acercamos más y nuestra relación se convirtió en una amistad. Eventualmente, nuestro vínculo dio un nuevo giro y terminamos compartiendo una noche de intimidad. Este patrón continuó y nos encontramos enredados en una relación física. A pesar de estar casada, no rehuí confesarle a mi esposo que había cometido múltiples actos de infidelidad, y cuando quedé embarazada, no sabía quién podría ser el padre del niño. Habiendo obtenido un mechón de cabello de mis maridos y Charlie, que posteriormente entregué al laboratorio para una prueba de paternidad, los resultados fueron concluyentes. Charlie era de hecho el padre biológico de nuestro hijo. Me armé de valor para confesarle a mi esposo,
expresando remordimiento por mi infidelidad, pero cuando le informé a Charlie del embarazo, él se apresuró a descartar cualquier responsabilidad por el niño. En un acto de pura audacia, pasó a preguntar si todavía estaba interesado en participar en actividades sexuales con él. En el calor del momento, arremetí contra él, lanzándole una serie de improperios y exigiéndole que dejara mi vida. Para mi consternación, pareció imperturbable por mi arrebato y se fue sin una pizca de remordimiento. Después de este encuentro, tuve que tomar una decisión difícil con respecto a mi embarazo. A pesar de las circunstancias que rodearon la concepción, sabía que no podía decidirme a interrumpir el embarazo. Entonces me di cuenta de que nunca había conocido a un hombre con un corazón tan amable y generoso como mi esposo. Tomé la decisión consciente de ponerle el nombre de mi esposo a mi hijo como muestra de respeto por una persona tan compasiva y amorosa. Poniéndose de pie, gritó: «No soy lo suficientemente generoso como para perdonar tu traición». Antes de que pudiera pronunciar una palabra más, salió furioso de la habitación. Charlie era mi última esperanza de salvar a mi hijo, así que tuve que contactarlo. No tenía alternativa. Dejé a un lado mi orgullo y ego y le di un anillo. Para mi sorpresa, apareció rápidamente cuando le informé sobre la anormalidad del niño y que mi esposo me abandonó. Tan pronto como Charlie llegó, declaró explícitamente que no asumiría la responsabilidad de cuidar a mi hijo. Sin embargo, él vino en mi ayuda porque mis padres estaban fuera de la ciudad. Le informé sobre la situación de la médula ósea y no anticipé que aceptara hacerse la prueba tan pronto. Dejó en claro que necesitaba tiempo para decidir sobre el trasplante. Le aseguré que todo estaba bien. Después de varias rondas de pruebas, estaba revisando los informes cuando me topé con un hallazgo inesperado. Charlie y yo éramos hermanos. Inicialmente, lo descarté como un posible error o descuido y descarté el documento. Mi único objetivo era rescatar a mi hijo. Pero mientras examinaba detenidamente los informes, noté que una enfermera del departamento de patología había informado apresuradamente al médico tratante sobre nuestra relación familiar. Después de que ambos me miraron brevemente, opté por no preguntar al respecto, ya que tenía suficiente con lo que lidiar. Sin embargo, el médico se acercó a mí y me pidió 2 minutos de mi tiempo. Inicialmente, me negué, pero después de su persistencia, dejé a regañadientes mis informes a un lado y me enfrenté a él. Me pidió que me sentara, lo que me molestó porque solo quería concentrarme en las necesidades de mi hijo. Cuando me senté, el médico procedió a informarme sobre el papel que había descartado recientemente. Para mi sorpresa, no era solo basura. En cambio, contenía los resultados de una prueba que había mezclado las muestras de Charlie y de mí con las de otro paciente. Sorprendentemente, la prueba reveló que éramos hermanos. No podía creerlo y reaccioné con la palma de la cara, insistiendo en que era imposible por múltiples razones. En primer lugar, como hija adoptiva, no tengo hermanos biológicos. En segundo lugar, porque Charlie y yo compartiríamos el mismo año y mes de nacimiento. El médico interrumpió mi conversación. Me aconsejó que confiara en la ciencia y su precisión, ya que yo también soy médico. Sin embargo, le recordé que si mis padres hubieran querido ocultarme algo, no habría revelado mi adopción en posibles hermanos. Cuando Charlie me preguntó sobre el problema técnico, aproveché la oportunidad para informarle sobre lo sucedido. Nuestras conversaciones nunca fueron sobre su familia o su vida personal. Simplemente nos encontrábamos en la cama antes de seguir con nuestras rutinas diarias. Como de costumbre durante mi noticiero, Charlie había estado parado allí cuando de repente perdió el equilibrio y se sentó en la silla cercana. Preocupado por su bienestar, le ofrecí un poco de agua y le pregunté si estaba bien. Él no respondió a ninguna de mis preguntas. Después de una breve pausa, se abrió a mí y me reveló que él, como yo, también era un niño adoptado. Me sorprendió un momento de incredulidad mientras luchaba por aceptar lo que estaba sucediendo. Sentí que estaba atrapada en una pesadilla interminable, y no pude deshacerme de la sensación de que todo terminaría pronto.
Cuando lo confronté sobre por qué me había ocultado esta información, en lugar de darme una respuesta directa, me hizo una pregunta retórica. Me preguntó cómo habríamos sabido que éramos hermanos, incluso si me hubiera revelado su adopción antes. También me recordó la naturaleza de nuestra relación, enfatizando que no estábamos involucrados románticamente. Para aclarar la naturaleza de nuestra relación, me recordó que no éramos más que parejas sexuales casuales y, ¿qué debería recordar al respecto? Pero no pude sacudirme la sensación espeluznante que me invadió. Le pedí que no lo volviera a mencionar, ya que aún no estaba probado y existía la posibilidad de que fuera un error humano. En un intento por recopilar más información, pregunté por su orfanato y me sorprendió saber que era el mismo donde había pasado los primeros 3 años de mi vida. La única forma de descubrir la verdad era visitando ese orfanato. Estoy seguro de que mi pasado continuará persiguiéndome sin importar a dónde vaya. Gracias por escuchar esta historia. Ahora, aquí hay otra historia emocionante para que la leas. Caballeros, esta historia podría servir como guión para una película de Tarantino, ya sea ficción verdadera o completa. Para ser honesto, no lo sé. Así que escuchemos. Hola, mi nombre es Jude. Dejé la escuela durante mi segundo año en la escuela secundaria y me mudé con mi tío, un mecánico de automóviles respetado y consumado. Cuando era adolescente, estudié con él y aprendí a reparar automóviles. Cuando crecí y me convertí en adulto, nuestro taller atrajo a una clientela diversa de diferentes estratos sociales. Me di cuenta de que me atraía especialmente reparar inyectores y realizar diversas pruebas de diagnóstico para detectar posibles problemas en los automóviles. Especialmente me gusta jugar con autos muy viejos. No sé por qué, pero me gustan más a medida que perfecciono mis habilidades. Finalmente decidí especializarme en solucionar problemas relacionados con inyectores y turbo. Si bien era competente en la reparación de otros aspectos de los automóviles, elegí enfocar mis servicios en inyectores, turbos y diagnósticos automáticos, que pronto se convirtieron en mi área de especialización. Me mudé a Hampshire y establecí un pequeño taller. No pasó mucho tiempo antes de que la calidad de mi trabajo comenzara a atraer clientes que buscaban diagnósticos y reparaciones. Los clientes satisfechos comenzaron a recomendarme a sus seres queridos y conocidos, y antes de darme cuenta, mi taller floreció. Fue en Hampshire donde conocí a mi esposa Shirley, y finalmente nos casamos. Shirley trabajaba en una empresa manufacturera especializada en la producción de una variedad de productos, principalmente materiales de construcción. Gracias a sus excepcionales habilidades de comunicación y naturaleza sociable, Shirley rápidamente consiguió el puesto de gerente de marketing en su empresa. Su excelente trabajo fortaleció enormemente la reputación de la marca de la empresa. Los talentos y habilidades de Shirley despertaron la admiración y el respeto de su jefe, quien a menudo estaba orgulloso de ella y la elogiaba. También le dijo al resto del personal que siguiera su ejemplo. Me encantó cuando regresó a casa con asignaciones especiales, bonificaciones y obsequios de su trabajo. En una ocasión, su jefe me envió una carta elogiándome por tener una esposa tan inteligente y trabajadora que constantemente daba lo mejor de sí misma. Shirley a menudo era elogiada y alentada en todos los sentidos y, con el tiempo, parece que se le subió a la cabeza. Parece que a sus ojos me he vuelto demasiado limitado, poco notable, una persona pequeña que no significa nada. Ella comenzó a humillarme y burlarse de mí por no ir bien en la escuela. Luché en la escuela durante mi adolescencia, teniendo dificultades para entender a mis maestros y desarrollando una fuerte aversión al sistema educativo. Esto interfirió con mi capacidad para comunicarme bien en inglés, pero le dije que a pesar de que no me comunico bien en inglés, estoy bien versada en mi negocio y diría que soy una de las mejores en eso. Tenía un carácter fuerte y era una persona honesta. Cada vez que hablábamos en casa, a menudo usaba palabras difíciles para burlarse de mí, pero le recordé que usar palabras compuestas no es suficiente para mantener a nuestra familia. Como jefa de familia, era responsable de garantizar que se cubrieran todas nuestras necesidades, incluidos sus cosméticos, joyas y ropa interior. Teníamos 2 hijos que asistían a la escuela secundaria.
Durante nuestras conversaciones, hubo momentos en que cometí errores gramaticales, y ella y los niños sonreían, se reían y se burlaban de mí. Les pareció divertido cuando me expresé mal, aunque nunca me importó. Todos nos reímos de eso. Pero cuando volvía a casa del trabajo, a menudo se quejaba de que tenía un olor desagradable, comparándome con lubricantes que usamos en el taller o gasolina. A menudo me pedía que me duchara de nuevo antes de acostarme con ella, incluso si ya me había duchado. En muchos casos, ella usó esto como una excusa para evitar tener relaciones sexuales conmigo. Continuó por un tiempo hasta que tuvimos una pelea seria al respecto. Nunca había sido una persona violenta o abusiva con ella, pero ella comenzó a aprovecharse de mí con el pretexto de actividades relacionadas con el trabajo. Me enfurecí con ella y estaba decidida a hacerla sufrir para que pudiera darse cuenta de su error. Cuando vio que hablaba en serio, brevemente se volvió sumisa y menos confrontativa. Después de que fue ascendida al puesto de gerente de sucursal en la ciudad, nuestra relación empeoró aún más de lo que era. Salía de casa temprano y regresaba tarde, culpando a su carga de trabajo en la oficina. Asistió a varias reuniones con su jefe y viajó con él, alegando que ambos representaban a la empresa. Un sábado, hizo algo que demostró que su jefe significaba más para ella que yo. Antes de dirigirme a mi taller, tuve que llevar a nuestros hijos a su lección de música del sábado. Así que la dejé con instrucciones de recogerlos al mediodía. Cuando terminaron, llamé desde la oficina para ver si habían regresado a casa. Ella respondió y rápidamente susurró que tenía una reunión de negocios con su jefe. Luego me pidió que recogiera a los niños. Me sentí tan enojado que quise romper el multímetro que sostenía. Decidí enfrentarme a su jefe y exigirle que dejara en paz a mi esposa. No podía entender por qué tenían que trabajar los fines de semana, y pregunté, ¿qué demonios están haciendo en el trabajo en un día libre? Conduje frenéticamente a su oficina, pero para mi sorpresa, ni mi esposa ni su jefe estaban allí. Le pregunté a algunos trabajadores que estaban de turno y me informaron que ella no había estado en la oficina. Me quedó claro que mi esposa estaba teniendo una aventura con su jefe a mis espaldas. Sospechaba de ella antes, pero ella lo negó de todas las formas posibles e incluso discutió conmigo. Pero su comportamiento y acciones sugerían lo contrario. Había muchas banderas rojas. Rápidamente fui a recoger a los niños y regresé a casa. Más tarde esa noche, llegó, se duchó y se fue a la cama como si nada hubiera pasado. Me senté en el sofá, contemplando su actitud obscena, desprecio por nuestro matrimonio y deslealtad, y eso me enfureció. Entré a la sala de estar y la encontré acostada boca abajo mirando emocionada su teléfono. Exhalé, apenas pude contener mi enojo y pregunté, ¿quién está a cargo de esta casa, yo o tu maldito jefe? Traté de arrebatarle el teléfono de las manos, pero rápidamente se dio la vuelta al otro lado de la cama y se puso de pie preguntando, ¿qué te pasa? Le respondí enojado, ¿dónde has estado todo el día? Ella respondió con una pregunta, ¿a qué te refieres? Y ella continuó respondiendo, te dije que estaba en una reunión de negocios con mi jefe. ¿Qué diablos tipo de reunión tuviste en tu día libre? Respondí ferozmente, estaba en tu oficina y me dijeron que nunca viniste allí. Ella respondió. Fuimos a inspeccionar nuestro nuevo sitio en el centro. Exigí pruebas y dije que me mostraran las fotos. Ella se rió entre dientes y dijo que debía estar bromeando. Insistí y le dije que si decía la verdad debería tener pruebas fotográficas en su teléfono. Ella me dijo que no era necesario y luego sonó el teléfono y se fue al otro lado de la habitación hacia la ventana. Aparentemente, su jefe la llamó tan pronto como terminó de hablar. Me acerqué a ella y le dije, sé que estás teniendo una aventura a mis espaldas con tu maldito jefe. Ide le prometió que pronto los atraparía en el acto y que habría consecuencias. Sin embargo, inmediatamente se puso a la defensiva y me acusó de engañarla con mis aprendices y personal femenino. Sabía que ella simplemente estaba tratando de desviar la culpa y encubrir sus propias fechorías. A pesar de sus protestas, seguía convencido de su traición. Un día,
mientras trabajaba en el taller, su jefe llegó inesperadamente en su automóvil. Mientras describía los problemas del automóvil, reconocí los síntomas de un mal funcionamiento del inyector. Rápidamente hice un diagnóstico y confirmé mis sospechas. Le indiqué que dejara el auto conmigo y regresara en 2 o 3 horas. Sin embargo, me suplicó que lo arreglara lo más rápido posible. Su voz traicionaba su preocupación y ansiedad. Era jueves. Me informó que necesitaba el automóvil para varias reuniones y funciones al día siguiente. Me reí entre dientes y le aseguré que no sería un problema. A pesar de los numerosos autos que esperaban reparaciones ese día, con el fin de semana acercándose rápidamente, le di prioridad a su vehículo. Ide prometió arreglarlo al anochecer, lo que lo deleitó antes de partir. Cuando comencé a trabajar en su auto, encontré un arete en el asiento trasero sorprendentemente similar al que le di a mi esposa por nuestro 10º aniversario. Rápidamente recuperé el arete y lo examiné. No tenía ninguna duda de que pertenecía a mi esposa. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Mientras intentaba quitar el asiento trasero para acceder a la bomba de combustible debajo, vi las bragas de mi esposa en el piso, casi ocultas debajo del asiento delantero derecho. Fue una puñalada por la espalda. Estaba en shock y mi corazón estaba roto. Todas mis sospechas fueron confirmadas. No podía creer que ella fuera tan estúpida y descuidada si no se ocupaban de ocultar tales pruebas en el automóvil. Por un momento, consideré la idea de que el karma los estaba alcanzando. ¿Con qué frecuencia tienes que ser cretense o simplemente una persona estúpida para dejar bragas de mujer en tu auto? Si su esposa hubiera encontrado estas bragas, o peor aún, sus hijos las habrían encontrado. Mi ira estaba dirigida hacia ambos, pero particularmente hacia mi esposa. Ella constantemente me juraba que no me estaba engañando y constantemente me acusaba de ser yo quien la engañaba a ella. Ella constantemente me humillaba y se burlaba de mí en presencia de nuestros hijos. Me di cuenta de que era hora de confrontar a mi esposa con la evidencia irrefutable. Mientras conducían de regreso, estos individuos decidieron perder el tiempo. Mi esposa le desabrochó la bragueta y decidió complacerlo. Aparentemente por tal sorpresa, su jefe olvidó por completo que ella conducía. Entonces, como en una película, el camión perdió el control y saltó justo frente a su cardenal. El conductor del tráiler intentó maniobrar y cambiarlo, pero provocó una situación caótica en el lado opuesto de la carretera para evitar chocar con ellos. Lamentablemente, pareció que se dio cuenta del peligro demasiado tarde y pisó los frenos demasiado cerca del remolque, lo que provocó que fallaran. Su vehículo finalmente pasó por debajo del costado del remolque. Cuando el equipo de emergencia llegó para extraerlos de los restos, ambos fueron encontrados inmóviles. También se descubrió algo interesante en la pacana. Vieron que mi esposa se había atragantado con sus genitales y aparentemente se había asfixiado por eso. Por eso creo que su broma al volante tuvo tales consecuencias. Por supuesto, estaba mi participación. A pesar de los esfuerzos del equipo de emergencia para reanimarlos, no respondieron. Fueron transportados rápidamente a un centro médico cercano. Lamentablemente, Shirley fue declarada muerta mientras que su jefe fue resucitado con éxito. Pero la colisión lo dejó impotente. Este fue un giro humillante de los acontecimientos. Aunque se lo merecían, no pude evitar sentirme un poco culpable de que mi plan de venganza hubiera salido exactamente como pretendía. Golpeé el ojo de buey más que nada. En ese momento, estaba preocupada por cómo afectaría esta pérdida a mis hijos. Sería demasiado traumático para ellos descubrir que su madre murió en un terrible accidente automovilístico mientras tenía relaciones sexuales con su jefe. Fue una situación sin precedentes y luché por determinar cómo explicárselo. Arreglé que su cuerpo fuera liberado del centro médico para un entierro privado. El karma la había alcanzado y ella había muerto de una manera repugnante y aterradora. Informé a sus familiares sobre su fallecimiento, pero decidí no revelar los detalles de su asfixia. Supuse que eventualmente se enterarían, ya que la noticia ya era de conocimiento público.
Su familia solicitó que transportara su cuerpo a su estado natal y acepté hacerlo. Ansiosa por superar la situación y como muestra de respeto por su familia y mis hijos, asistí a su funeral. Ella fue sepultada y regresé a casa. A mi regreso, me informaron que su jefa todavía está en el hospital y realmente quiere hablar conmigo. Inicialmente, consideré rechazar su solicitud ya que mi plan de venganza se había ejecutado sin problemas. Sin embargo, más tarde lo reconsideré y acepté reunirme con él. Quizás había detalles desconocidos que deseaba revelar. Fui escoltado a la sala de emergencias donde estaba ubicado. Estaba confinado a su cama y apenas podía moverse cuando me vio. Intentó sentarse, pero le insté a que se quedara quieto para evitar empeorar su dolor. Habló en voz baja con lágrimas corriendo por su rostro, rogándome que lo perdonara. Admitió que se había acostado con mi esposa desde el momento en que la ascendió del puesto de directora de marketing a gerente de sucursal. Confesó que era un cristiano devoto y que había considerado terminar la aventura debido a su conciencia culpable y temor de Dios. Pero mi esposa lo convenció de continuar. Ella le dijo que no serían atrapados y que Dios no se enojaría con él. Debido a esto, lamentó sus despreciables acciones, preguntándose por qué había caído tan bajo, especialmente considerando su posición como un diácono respetado en su iglesia, un hombre al que muchas personas acudían en busca de ayuda y consejo. Me senté allí escuchando con incredulidad todo lo que lentamente reveló ese día. Fue dado de alta del hospital después de unas semanas y regresó a casa. Su esposa e hijos estaban profundamente avergonzados de sus acciones, y tuvo que disculparse con ellos durante mucho tiempo por todo lo que había hecho. Más tarde, descubrí que su esposa se divorció de él debido a su impotencia. Encontró el amor con otro hombre y se mudó a otra ciudad con sus hijos. Además, fue degradado de su puesto en la empresa y suspendido de su cargo de diácono en la iglesia. Mientras avanzaba en la vida como único cuidador, me dediqué a inculcar a mis dos hijos fuertes creencias morales y éticas. Después de unos años, se graduaron de la escuela secundaria y se aventuraron a la universidad. Afortunadamente, ambos fueron admitidos a estudiar Derecho e Ingeniería, y mi hija estudió Derecho Público y Arbitraje antes que mi hijo, quien luego se unió a ella en la misma institución para especializarse en Ingeniería Civil. Estaba muy feliz por el éxito de mis hijos. En algún momento, contemplé volver a casarme, pero siempre dudé. Un día, mientras conducía por una calle desierta para entregar un automóvil a un cliente, vi un vehículo que se había averiado unos metros delante de mí. Sin pensarlo dos veces, conduje hasta este auto averiado. Noté a una amable dama sentada frente al auto inmóvil, luciendo indefensa. Parecía no tener idea de qué hacer a continuación o a quién contactar para obtener ayuda. El sol ya se estaba poniendo y empezaba a oscurecer. Caminé hacia ella con una sonrisa, ansiosa por determinar qué podría estar mal. Pude ver un rayo de esperanza en su rostro cuando me acerqué. ¿Aparentemente tienes problemas con tu auto?, pregunté, en un tono estrangulado y ansioso. Ella explicó que el automóvil se había detenido repentinamente y que había agotado todos sus esfuerzos para ponerlo en marcha nuevamente. Ella me rogó que la ayudara de cualquier manera posible para que pudiera abandonar esa área. Soy nuevo en la ciudad, y este camino parece estar tranquilo y desierto. Ya está oscureciendo, se quejó. Le dije que no se preocupara y le prometí que todo estaría bien. Luego le pedí que tirara de la palanca de liberación para poder abrir el capó. Ella hizo lo que le pedí, y examiné las boquillas del inyector, pero descubrí que estaban en buenas condiciones. Después de examinar el alternador y la batería, me di cuenta de que el alternador había funcionado mal y no podía cargar la batería adecuadamente. Debido a esto, no había chispa en la cámara de combustión ya que ya estaba oscuro. Implementé rápidamente una solución improvisada para que el automóvil volviera a funcionar. Le dije que me siguiera para que pudiera llegar a casa a salvo. Llegamos al lugar donde dejé mi auto y ella nos llevó a su departamento. Mi plan era identificar su residencia para poder recoger el auto al día siguiente y repararlo.
Estaba encantada de que Ide la ayudara a llegar a casa de manera segura. Intercambiamos información de contacto antes de partir al día siguiente. Recogí el auto y lo reparé a fondo para ella. Con el tiempo, nos conocimos el uno al otro. Su perfección por mis hijos solo aumentó mi admiración por ella. Ella apreciaba su presencia y siempre deseaba tenerlos a su alrededor. Curiosamente, también se desempeñó como representante estatal de una organización internacional que patrocinaba orfanatos y hogares de acogida. Trágicamente, perdió a su esposo en un accidente aéreo apenas un año después de su matrimonio y había permanecido soltera desde entonces. Eventualmente nos enamoramos y decidimos casarnos después de un año. Nuestro matrimonio fue bendecido con un hijo al que llamamos Daniel. Gran guión para la película, hombre. Espero que esta historia no esté basada en hechos reales. Caballeros, no olviden que mi pequeño canal necesita sus poderosos me gusta. Apóyalo con cada uno de tus me gusta y habrá menos tramposos en el mundo. Adiós, amigos. Gracias.